muy buenos días, tengan todos ustedes aquí en una emisión más en Equestrian and Western Life. En este sábado con una invitada especial que la verdad aprovechen. Todos los que nos están siguiendo tienen la oportunidad de hablarnos aquí al estudio o bien ver la repetición en YouTube, porque vale la pena todo lo que la doctora nos va a referir. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Marisol, un placer estar con ustedes. Al contrario, que se dé la oportunidad de podernos estar visitando aquí en Equestrian and Western Life. Así es. Y que nos transmita algo de sus conocimientos para todos aquellos amantes del caballo que nos encantan, y el porqué de sus comportamientos, porqué el ayudarle para que tenga un bienestar mucho mejor nuestro caballo, y que bueno, disfrutemos ese binomio al máximo. Tenemos con nosotros a la doctora Andrea. Muchas gracias. Andrea González. Es especialista en equinos, o sea, no crea que nada más es un médico veterinario, no, tiene una maestría en etología, y aparte, si ustedes vieran su currículum, ella es más amante del caballo, creo que yo, ¿verdad? Ay, no. Porque se ha metido a fondo en el estudio de él, la especialización, ha ido a otros países a profesionalizarse, y qué mejor que la tengamos aquí en Regio Vivo para poder transmitirnos todos esos conocimientos. Bueno, ya me dejaste preocupada con esa introducción, claro, qué hermosa. Muchísimas gracias. Yo estoy encantada de que nos hayas invitado. Creo que es muy necesario este tipo de espacios para poder hablar de algo tan necesario como el conocimiento del comportamiento en el equino, ¿no? Yo creo que para cualquier persona que trabaja con caballos, es indispensable que se establezca una relación, ¿no? Entre el dueño y el caballo, ¿no? Y para eso conocer el jinete también, en este caso, o incluso hasta en el caso de, por ejemplo, las terapias del paciente, ¿no? Y el caballo, el conocer el comportamiento del caballo nos va a llevar a una relación muchísimo más amena, a disfrutarla, como mencionabas, este binomio realmente se puede disfrutar una vez que hablemos el mismo lenguaje. Totalmente. Cuenta, ¿no? Ya cuando tengamos, si me permites tutearte. Por favor, claro. Andrea, ya cuando tenemos ese vínculo, ese clic o ese match, qué barbaridad, ya el caballo te conoce y tú conoces a tu caballo, y me ha tocado en su momento vivirlo personalmente, que ya no necesitas hacer mucho para que sepa qué hacer y qué es lo que quieres de él. Exacto. Y eso es lo importante, ¿verdad? Hay autores que mencionan que el caballo es el animal más sensible o más perceptivo de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta percepción que le da el ser una presa, ¿no? Entre muchas cosas, nos permite a nosotros entablar como esta relación tan intensa, a lo mejor tan cercana con el caballo, a un punto donde también se estudia hasta un nivel místico, ¿no? O sea, esta relación que se establece con los caballos, yo creo que es difícil de igualar a lo mejor con otra especie, incluso con el mismo perro, ¿no? La realidad es que como dicen, es el mejor amigo del hombre, y la verdad también el caballo. Lástima que no lo podemos tener en nuestra recámara, ¿verdad? Sí, si no, yo creo que estaríamos llenos de sí, claro. Yo creo que el tamaño es una limitación, pero al final de cuentas. Y de uno u otro modo existen, decoraciones muy ad hoc, Andrea, del caballo, de tu cabecera, no sé, en el techo, en las paredes, las colchas, sábanas, todo. Pero no tenemos el animal, pues obviamente por lo que ya sabemos del tamaño y todo. Pequeñito tamañito, ¿verdad? Casi nada. Pocos kilos. Sí, pero definitivamente yo creo que es, como comentas, es un animal muy sensible. Así es. Que él sabe cuando tú andas triste, andas mal, y es más, él siente eso y se te acerca y dicen, ay, ¿qué te pasa? O sea, no es porque no pueden hablar. Sí, ¿verdad? Sí. No, y al final de cuentas, pues es parte de lo mismo, ¿no? El entender que el caballo es una presa y que por lo mismo tiene que estar alerta a su entorno, a qué es lo que pasa, es las ventajas que podemos obtener de eso, ¿no? Fíjate, si me lo permites, antes por de favor. meternos, Andrea, a nuestro tema, que es la etología y el bienestar del caballo, sus comportamientos. Algo bien importante que acabas de mencionar, el caballo es presa. Así es. El caballo, mucha gente le tiene un pavor y dice, no, ten cuidado, no te vaya a hacer algo, y no te acerques porque te vaya a hacer algo. El caballo huye, al contrario, huye de nosotros, pero no lo entendemos o no tenemos esa mentalidad. Dice, nos va a atacar.
El caballo no es de atacarte, es de huir del peligro. Entonces, si él se siente, en cierto modo, algo agredido, él se va. Él corre, es su modo, vamos, de supervivencia que tiene, el correr. Entonces, para todos aquellos que vayan a un centro ecuestre o que nos vayan a visitar a cualquier parte donde tengamos caballos, acérquese, hábleles, véale a los ojos, que sienta y perciba su seguridad y tranquilidad. Exacto, es sumamente importante todo lo que mencionas. El caballo, como bien dices, expresa, y eso ha hecho que evolutivamente tenga que desarrollar ciertos sentidos más que otros, ¿no? Por ejemplo, es un animal que es sumamente olfativo y sumamente auditivo. Entonces, ellos pueden percibir aromas que relacionan con amenazas muchísimo más a niveles muchísimo muy superiores que nosotros, ¿no? Entonces, sí, por favor. Ahí tenemos una imagen donde está un caballo olfateando y levanta los labios. Los belfitos. A ver si tienen la posibilidad de ponerlos, o de ponerlo, mejor dicho, la fotografía. Bueno, esa no, pero bueno, esa es parecida. A ver. Sí, no, bueno, como les comentaba, los caballos tienen una sensibilidad olfativa enorme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que es que él se da cuenta de cómo cuando yo estoy asustada, cuando yo tengo miedo, cuando yo estoy enojada, es porque cada cambio en nuestro estado emocional hace que se liberen diferentes tipos de proteínas. Entonces, el caballo, al tener esta habilidad superior olfativa, logra obtener, ¿no?, estos olores y puede identificar, y al final de cuentas él analiza la respuesta, ¿no? Si él siente o tiene algún olfato que le pueda indicar alguna feromona de miedo, alguna feromona de angustia, de enojo incluso, ¿no? Pues él va a reaccionar al final de cuentas. Claro. Y es algo padrísimo de los caballos, son un espejo de uno. Al final de cuentas eso es lo que es el caballo. Y es lo que mencionaba ahorita al principio, al ser presa nos permite tener un espejo de reacción. De reacción. Aunque sí, Andrea, bueno, un amigo que también conoce mucho de caballos, no tanto como tú, ay, hermoso, pero que a 3 kilómetros pueden oler cuando andan otros caballos, o así que hay una yegua en celo, y dije, 3 kilómetros, bendito Dios, imagínate. Por esto también ellos perciben otras situaciones que tal vez para nosotros sean, pues vaya, estén limitados. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, a veces de repente que estamos caminando con nuestro caballo y a lo mejor vemos que se empieza a alterar de la nada y nosotros no entendemos por qué. Puede ser precisamente por eso, ¿no? Ellos tienen la capacidad de oír a mucha distancia, entonces pueden estar escuchando algún ruido que consideren amenazante y reaccionando a la par, ¿no? Claro. Y aquí el problema es que a veces, en vez de reaccionar de manera inteligente, el humano se enoja. O sea, entonces el caballo dice, oye, tengo miedo, y tú te enojas. Así es. Y tú te enojas. Entonces empieza todo ese tipo de acciones que nacen de la ignorancia del comportamiento, empiezan a fragmentar la relación con nuestro caballo, que al final de cuentas, la base de una relación con el jinete y su caballo es la confianza. Entonces, si el caballo no siente que está en un ambiente donde pueda haber consistencia de acciones, ¿no? Si yo tengo miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo me enojo, ¿qué va a pasar? Si estoy feliz, ¿qué va a pasar? Si yo no le proveo ese ambiente de confianza y de consistencia, la relación va a ser complicada. Muy bien. Va a ser más complicada. Entonces, hay que pensar como caballo para poder interactuar con los caballos. Hay que pensar como caballo, ya sabes. Tarea sí, claro, de esta semana. Por favor, la pensar como caballo. Andrea González, médico veterinario con una maestría, una especialidad en etología equina y bien involucrada en el bienestar del caballo. Sí, claro. La tenemos ahora en Equestrian and Western Life aquí en Regio Vivo, precisamente para que usted que tiene caballos vea las diferentes disciplinas, el comportamiento del animal, sus cuidados, el bienestar, y esto llegue a que realmente usted aproveche a su caballo y el caballo sea feliz con usted. Tocaste un punto súper importante, ¿no? Cuando hablamos del marco de utilización de los animales, el pensar en qué tengo que hacer para que mi caballo o mi animal o cualquier animal en general esté feliz es básico, ¿no? Y eso donde ya entra la parte de bienestar animal, ¿no? De realmente proveer
como dueño responsable, lo necesario para que el animal pueda acceder a estados de felicidad. Eso es algo súper importante de considerar. Sobre todo cuando el caballo es de manada, ¿no? Exacto, entonces, social. Aquí, si vemos alguna de las diapositivas donde están los caballos en manada, sueltos, cómo disfrutan el estar libres, trotando, galopando en el campo, en la playa. Por ahí tenemos algunas imágenes. Una imagen donde están los caballos libres, en manada, por favor. Hábitat, ¿no? En su entorno, exacto. Esto que mencionas del caballo como un animal social es algo bien valioso. De hecho, hay un etólogo muy conocido que mencionaba que el castigo más grande dentro de la manada o dentro de un grupo social de caballos es el aislamiento o el que se quede solo el caballo, ¿no? Porque al final de cuentas eso representa que tiene menos oportunidad para sobrevivir, ¿no? Mientras está en un grupo es más fácil defenderse de depredadores, es más fácil buscar comida utilizando las diferentes habilidades de cada individuo que conforma la manada. Y el aislamiento para el caballo es el peor castigo, es lo peor que le pueda pasar, ¿no? Entonces ahí es donde nos ponemos a pensar, yo acostumbro a lo mejor a tener a mi caballo aislado y no me doy cuenta de que evolutivamente está bien arraigado en su genética la necesidad de tener compañeros, de tener un grupo, de socializar. Entonces, considerar también dentro de la tenencia de caballos, el que pueda socializar a lo mejor vale la pena para el bienestar. Entonces, por ejemplo, doctora Andrea, los caballos que nosotros, nuestros seguidores, la mayoría son de centros hípicos o gente que tiene caballo, que los tienen en caballeriza. También algunos amigos dicen, hay que sacarlos de vez en cuando o ir a cabalgatas o sacarlos simplemente porque para ellos es la cárcel. Estar en una caballeriza es lo peor que le puede pasar. Y ahorita lo que estás comentando eso y ver esta imagen donde ellos andan libres. Y contentos. Sí. Exacto. Sí, no, o sea, y no es el hecho que él diga, me castigaron o lo que, sino es, imagínate la ansiedad que tiene él de saber que si pasa algo, no tiene ni para dónde irse, ni quién defenderlo, ni cómo a solucionar la situación, ¿no? Y esto aparte, aunado a que a lo mejor no logremos que el animal esté o sienta que es un entorno confiable, donde hay consistencia, pues haz de cuenta que el animal está en un estrés constante, ¿no? Claro. Genéticamente, hay que recordar la evolución del caballo. Entonces, no es un hecho de que no está acostumbrado a estar con otros caballos. No, es que por la especie, él necesita estar en un grupo social. Muy bien, aunque en ese grupo siempre hay cierta rivalidad. Claro, ¿verdad? claro, sí, claro, claro. Ahí es yo no sé si aquí se involucre lo que es el macho alfa, sí, claro. o no, y por ahí pues estábamos observando en algunas diapositivas o algunas fotos donde se están peleando, se están mordiendo por tener, yo creo, el liderazgo. Miren, por ejemplo, en esta imagen, sí. Ellos su forma, vamos a poner, de luchar es morderse y patearse. No, y pueden ser peleas sumamente violentas donde pues muy probablemente alguno de los involucrados termine con lesiones muy graves, incluso hasta puedan llegar a perder la vida. Los caballos dentro de la manada tienen jerarquías. Es muy escuchado lo del macho alfa y todo, pero en el caso de los caballos hay un macho alfa, pero también hay una hembra alfa. Una hembra alfa. Esa así no es. La sabía. El macho, algo nuevo, aquí. El macho es el que se encarga, pues básicamente de defender el territorio, ¿no? Incluso de otros machos, pues de cubrir a las hembras también, ¿no? De dar servicio a las hembras. Y la hembra alfa, que suele ser la yegua más vieja, normalmente suele ser la yegua que está en el rango familiar más alto, es la que se encarga de buscar mejores pasturas, tiene como que una habilidad un poquito diferente, ¿no? Y de hecho también es la que se encarga de estar como, pues ahora sí que regañando, ¿no? a quien se está portando mal, juntando a la manada, está constantemente buscando esta cohesión, ¿no? Que da la fuerza en el caso de la manada. O sea, muy similar, Andrea, a la familia. A la familia, exacto, es algo bien interesante. Estabas platicando, eso no lo había yo
asimilado, vamos, así como, Ah, como sí, claro. lo estoy visualizando ahorita, pero como con la experiencia los abuelos juntan, vamos a poner en el humano, juntan a la familia y van todos los hijos a la casa del abuelo y no se vayan y qué estás haciendo y cómo te va en la escuela. Entonces viene siendo bien parecido a lo que tú comentas. Haz de cuenta eso. Nos toca, pues nos ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como cuando un potrillo anda jugando por ahí, que se aleja un poquito del grupo, ahí va la hembra, ¿no? Y casi creo que a regañadientas, ven para acá donde andas y lo regresa, ¿no? O sea, al final de cuentas son animales sociales. Es bien padre y ves cada cosa que tú dices, en realidad es necesario proveerles esa oportunidad a los animales de socializar. En casos donde a distancia, normalmente los sonidos en los caballos, bueno, los caballos más corporal, ¿no? Habla más con el cuerpo, con el cuello, con las orejas, comunicación corporal, pero también hace ciertos sonidos, que suelen ser amenazantes y se relacionan más como con comunicación a distancia, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar cuando la hembra llama a su potrillo, ¿no? Usted este relincheo como suave, como tierno, y ahí viene el potrillo. O cuando un macho también relincha enojado, ¿no? Como aléjate, estate quieto, ¿no? Ya no te acerques. Entonces también es importante eso. Nos ha tocado ver cómo de caballos que sabemos que conviven, cuando se ven de lejos empiezan a relincharse, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Dónde estás? O acá, están platicando de distancia, ¿cómo está todo, no? Entonces, ellos desean socializar. También eso es parte de que sean tan fáciles de tratar con el humano, porque ellos buscan también en el humano esa comunicación, ¿no? Entonces, por eso es que es un animal tan fácil a lo mejor de manejar, porque él busca el lazo, ¿no? El crear un lazo, el crear una conexión. Entonces hay que aprovecharlo de buena manera. La verdad que retroalimentativo programa, ¿eh? Y eso que, vaya, soy muy de caballo y todo, pero el escuchar que una profesional, experta en la materia, con tanto viaje para conocer y el capacitarte en ello, en el mundo, vamos, del caballo, que esté manejando estas situaciones, nos deja a nosotros un expertise muy padre, o sea, como para decirle a los niños, para empezar, cómo la experiencia en el caballo o la antigüedad, como dices tú, el de más edad, el que tenga más experiencia es el que va a dominar algo. ¿Cómo no le permiten a un joven que lidere la manada? Claro. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene esa experiencia. Exacto. Y la hembra, pues es la que también conoce dónde está la mejor pastura, dónde está esto. O sea, es increíble la similitud con el humano, vamos a poner así, con la familia. Pero pues si tú tienes caballos, volviendo ahorita a retomar tantito el tema, déjalos tantito libres o sácalos a una cabalgata para que vean más amigos, muchos más caballos, o dale picadero seguido. Y un día sí, nosotros lo hacemos ahí en FICAE, los dejamos solos a que salgan. Excelentes. Y retocen, perfecto. Están felices. Nada más los sacas de la caballeriza, empiezan a retosar, a dar patadas por todos lados de gusto, ¿verdad? Están contentos. Un rato ahí se cansan y después ya los metemos a las caballerizas, cada uno. Sí, no, definitivamente proveer lo que necesita el animal y hablar del concepto de necesidad, ¿no? Que es realmente lo que necesita, o sea, lo que es indispensable para su biología, va a ser básico para su bienestar. Y al final de cuentas, cuando el animal no tiene un bienestar adecuado, inmediatamente vemos signos que nos puedan alertar, ¿no? Sí. O sea, que nos puedan preocupar, ya sea un signo fisiológico que nos pueda denotar alguna patología o alguna enfermedad, o un signo conductual, ¿no? Anormal, que no sea deseable, como algún tipo de vicio, algún tipo de estereotipias. De hecho, ahí traemos una imagen que vienen, creo, tres fotografías, donde viene una estereotipia del caballo. Si quieren ponerlos, por favor. Es una fotografía con tres fotografías incluidas. Trae una flecha roja. Y es importante, la verdad, el caballo, sobre todo en caballeriza, agarra muchas mañas. Pues mira, cómo no, el caballo está, bueno, el etograma son como las conductas que se pueden medir en un tiempo determinado, ¿no? Son las conductas esperadas, el rango de tiempo que gasta un animal en determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del caballo pueden llegar a pasar hasta 16 horas en la naturaleza, ¿no? Entonces, imagínate un caballo que pasa 20 horas al día en una caballeriza,
cuando su genética le habla. Mira, aquí por ejemplo, Exacto. estamos viendo una serie de fotografías de una estereotipia. Yo no sé aquí si lo que quisieron ilustrar fue cuando el caballo, y yo tuve de hecho 2 caballos que en la caballeriza, por estar encerrados, se empiezan a apretar. Como a jalar aire. A jalar aire. Aerofagia, sí, claro, es una de las características más bien de las estereotipias más comunes en los caballos, que empiecen a tragar aire, ¿no? Empiezan como a jalar aire. Al final de cuentas es muy simple, ¿no? El caballo, bueno, simple y no, al final de cuentas. El caballo está destinado a gastar tanta energía diaria, ¿no? Evolutivamente, como hablábamos, genéticamente, 15 horas pastando. Pueden pasar incluso, bueno, sabemos que el caballo descansa poco, ¿no? Alrededor de 3 horas en promedio, pero entre dormitadas y dormidas profundas. Pero al no poder gastar su energía completa y estar en un espacio tan restringido, con tan poco, a lo mejor, enriquecimiento, pues él va a tratar de redirigir esa energía en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay caballos que tienen, ¿cómo se dice? Toman mucha agua. Están o que se menean así o que empiezan, como elefante, no sé. Exacto, a cambiar el peso de una pata en otra. Al final de cuentas son acciones que ayudan a redirigir esa energía que no se gastó y lo usan para morder barrotes, para jalar aire, muchísimo, rechinar dientes, ¿no? Muchas cosas. Ellos logran con eso una liberación de endorfinas. Entonces, el caballo hace la acción, libera endorfinas. Pero llega un punto donde ya la acción no causa ese placer que en un inicio estábamos esperando. Entonces, solamente se queda la acción y el animal cada vez lo hace más y más y más, buscando esa como explosión de placer o de endorfinas, ¿no? Y al final de cuentas, como los receptores también de endorfinas pueden llegar a atrofiarse o a verse perjudicados, pues la reacción ya no es la esperada. Entonces el caballo solamente en su intento... Lo hace como un hábito. En su intento de volver a lograr esa explosión de placer, ¿no? Y al no lograrla, y otra vez, y llega a un punto donde todo el tiempo lo está haciendo, buscando esa sensación, ¿no? Pero ya no la va a lograr. Entonces, pues llega un punto donde también podemos tener estereotipias que puedan ser bien perjudiciales para la salud, ¿no? Que puedan llegar incluso a ocasionar daños que pongan en riesgo la vida de nuestro animal. Entonces, y cuando nos ponemos a pensar de dónde nace esta conducta, nos vamos a que el animal no es feliz, porque no está realizando lo que debería de realizar. Es un animal que ha estado estresado y buscando alternativas para entretenerse él solo, ¿no? O sea, yo le digo a los alumnos ahí cuando hablamos un poquito de esto, les digo, imagínense estar en un lugar donde nada más tienes un bebedero y un comedero. Pues llega un punto donde, pues, ¿qué hago? Pues tomo agua. ¿Qué hago? Pues ya tomo agua. Hasta que se comporta ya, no, se deja instaurada la conducta, ¿no? Entonces, importante proveer estas necesidades. Definitivamente, Andrea, tú recomiendas que diario se le dé picadero como quieran diario, los caballos, aunque no se estén montando o no vayas a dar una clase, no vayas a ir a una cabalgata, dales diario, no sé, unos 15, 20 minutos de picadero para que gasten la energía que tú comentas. Así se sienta un poquito liberado en ese gasto, en esa energía, y ya no te dañe la caballeriza, ya no la esté mordiendo, ya no la esté dañando, o no haga lo que vimos la aerofagia, ahorita. Claro. Una pregunta, con eso de la aerofagia, si se le mete aire, ¿no es como los niños que tienen cólico después? Claro, sí, al final de cuentas puede llegar a pasar que el animal se pueda encolicar precisamente por una estereotipia de ese tipo. Y ustedes saben lo peligroso que pueden ser los cólicos en los caballos, ¿no? Entonces, es un animal que tiene... el primer... causa de muerte en el caballo. Así el cólico. El cólico. Entonces, pues sabemos que los cólicos pueden ser por muchas causas, ¿no? Entre esas pudiera derivarse de una estereotipia bien arraigada, y pues poner en riesgo a mi caballo, ya incluso la vida del caballo, por no proveer lo necesario, pues sería una pena, ¿no? Al final de cuentas, más cuando se establece una conexión tan grande, ¿no? Claro. Como con el caballo. Ahí vemos alguna fotografía donde está un caballo recostado y otro totalmente suelto, o sea... Ok, eso es un tema interesante de platicar. Sí, porque nos preguntan mucho, dice, es que el caballo no duerme, o sea, como te dice, duermes como caballo, parado. A ver, vamos a ver por qué. Si el caballo también tiene derecho a recostarse, yo no creo que no se... Parado todo el día, ¿no?
Sí y no. O sea, hay Porque que hablar a mí realmente me qué es lo que comentaron pasa. que porque se encolica más fácilmente cuando se acuesta. Ujú. Entonces, No, y también el estar acostado nos puede hablar, o más bien por mucho tiempo, nos puede hablar de dolor, de que se sienta mal, entre otras cosas. Entonces, pues pone alerta de volada a las personas. Pero la realidad es que el caballo sí se acuesta. O sea, al final de cuentas, él tiene su sistema de descanso. Es cierto, es una presa, por lo cual la ha evolucionado para descansar lo menos posible. En promedio, el caballo duerme alrededor de 3, duerme, y lo voy a más ahorita especificar más, pero descansa alrededor de 3 horas, mira, ¿no? esta es la fotografía que te comentaba, Andrea. A mí O sea, una cosa es cuando está completamente acostado, todo, la otra es cuando está algo descansado. ¿Qué diferencia hay de una a otra? Y seguir con la aclaración. Claro. Si está bien o mal. Está bien o mal. Sí, claro, de volada uno se asusta, tiene cólico, ¿no? Ajá. Se está retorciendo, se está revolcando. Depende el tiempo. No necesariamente es importante ver la postura, ¿no? También el caballo es un animal muy expresivo dentro de lo que cabe, ¿no? Realmente, y más cuando lo conoces, tú ya sabes qué actitudes esperar de tu caballo. Claro. Cuando el animal demuestra que siente dolor y aparte está echado, hay que preocuparnos. Pero también hay que considerar el tiempo. Los animales descansan, como les mencionaba, como 3 horas. Entre ellas, alrededor de 2 horas dormitan entre parados, bajan la cabecita de repente, pero están parados. Pero pueden llegar a estar hasta 45 minutos con un sueño profundo, acostados totalmente, ¿no? Acostados como lo que vemos acá. Pudiera ser si está el animal relajado, si no está gimiendo, si no está a lo mejor tensionado, okay. El animal pudiera estar descansando. De hecho, tienen ciclos de sueño REM. Mira. Mucha gente no lo cree, mucha gente piensa, ¿soñarán los caballos si duermen tan poco? Se ha comprobado que tienen ciclos REM. Entonces, por ejemplo, mi caballo, mi preferido de toda la vida, me lo robaron. Ay, no. Y lo sigo extrañando todavía, en serio que le he llorado por muchos años. Todavía, entonces, a lo mejor él me puede recordar, aunque esté lejos o no sé dónde esté Tuareg, pero bueno, o sea, por ahí, exacto. En sus sueños a lo mejor aparezco. Totalmente, y yo creo que pudiera ser de verdad. Los animales asocian experiencias positivas y aprenden de esa forma, ¿no? Al final de cuentas, si él tuvo una experiencia positiva en su vida, yo puedo asegurar que lo puede recordar. De que lo tuvo, porque no cómo lo chiflaba. No, y por el contrario, al final de cuentas un caballo que tiene su ciclo de sueño, su ciclo de descanso bien, habla de un caballo confiado, de un caballo tranquilo, que se siente cómodo en su entorno, porque sabe que aunque le dedique 45 minutos a estar totalmente dormido, incluso roncando, no va a pasar nada, no va a venir nadie a molestarlo, no va a venir un depredador a comérselo. Entonces, sí, eso habla de algo bueno, de un animal que está bien. Y la fotografía de la izquierda, o bueno, derecha para nosotros, donde está no recostado completamente, no sé cómo se pueda decir. Descansando. Sí, claro. Ahí ¿es porque simplemente va a relajar las patitas? Sí, pudiera ser, definitivamente. Hay que leer muchísimas más cosas, ¿no? Ver en este momento, considerar muy bien la situación. Pero yo creo que el mensaje más importante es que un caballo acostado no necesariamente es un caballo enfermo o encolicado. O sea, esto es algo bien importante. Se consideran muchísimas más cosas para poder definirlo. Ya si nosotros vimos que el caballo está más de 1 o 2 horas así, hay que empezar a preocuparnos. Okay. Por ejemplo, una conducta de cólico es precisamente el caballo que está totalmente aplastado, acostado, revolcándose, a lo mejor meciéndose, como cuando la fotografía, como la primera foto. La foto que pasaron que se estaba revolcando el caballo. Esa. Exacto, eso nos puede, si ya estamos viendo que el caballo lo hace constantemente, regularmente, nos habla de un animal que pudiera estar sintiendo dolor por cólico, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, Andrea, se supone que el cólico es se retuerce tantito el intestino y les da el cólico. El cólico puede ser por muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Puede ser por parásitos, puede ser por torsiones, puede ser por aire, el cólico al final de cuentas es dolor, ¿no? En el área abdominal.
Y al hacer esto, ¿se le puede mover? Él trata como de acomodarse ahí sus intestinos, ¿no? Entre otras cosas. O empieza a morderse los flancos. Al final de cuentas es signos de dolor. Me duele. Como cuando uno se empieza a apretar el estómago, ¿no? A lo mejor cuando tiene algún dolor. Sí, pues si ellos no tienen esa posibilidad, tienen que buscar el cómo. Alternativas, al final de cuentas. Pero también a veces se revuelcan de manera natural, sí, de gusto, ¿no? O sea, a veces lo hacen porque les gusta. Fíjate que tenemos ahí varios en Filcay que los bañamos y si no los cuelgas bien, pasa eso. Se revuelcan y quedan otra vez bien sucios. Sí, totalmente. Sí, no, les encanta. El revolcar tiene muchas funciones, ¿no? Y de hecho es parte de su etograma natural. O sea, el que lo hagan de manera normal, o sea, en la medida adecuada, nos habla de un caballo contento, al final de cuentas. Bueno, y a lo mejor no lo pregunté al principio, Andrea, ¿qué te dio por la medicina veterinaria y por una especialidad en el caballo? Híjole, yo creo, bueno, siempre me han gustado mucho los caballos, ¿no? Y especialmente en el área del comportamiento. Yo creo que cuando nosotros interactuamos con animales, tenemos como un bache gigante entre la conexión o la relación que pudiéramos llegar a tener. Si entre humanos la comunicación, teniendo el mismo lenguaje, se ve viciada, o se ve complicada, imagínense una especie que es totalmente diferente, ¿no? Que comparte un lenguaje totalmente diferente. Entonces yo veía el comportamiento como esa oportunidad de hacer relaciones efectivas para las dos partes, porque a lo mejor nosotros podemos decir, pues mi caballo me funciona muy bien y cumple y hace lo que yo quiero que haga, pero el caballo está disfrutando lo que está haciendo, está feliz. Entonces una comunicación es bilateral y para poder comunicarse hay que entender el comportamiento y el lenguaje de los animales. Entonces se me hacía un área de oportunidad para poder estrechar relaciones con beneficios mutuos, tanto al animal como a la persona. Yo creo que esa filosofía, si me lo permiten todos los que nos están ahorita siguiendo, deberíamos de estandarizarla y promoverla mucho más, Andrea. Gracias. Porque, bueno, pues yo que estoy mucho en el ámbito vaquero, mucha gente doblega, forzando al caballo a hacer a veces alguna situación y llegando a maltratarlo. Exacto. Con golpes. Y me queda claro, y lo digo, y he luchado mucho por eso, porque el caballo que yo les comentaba hace rato que me robaron y era mi preferido toda la vida, era bien canijo con todo el mundo. Y no se dejaba doblegar y se paraba de manos bien derechito y no, si lo fueteabas, te trataba de tirar. Si lo estirabas de más, o sea, no lo soportaba, pero yo nunca, ni espuelas ni fuete. Y él sabía que yo nunca le iba a hacer nada, al contrario. Entonces, nadie me creía que cómo lo podía montar yo y a mí nunca me había tumbado. Si a los caballerangos trataba de bajarlos porque lo golpeaban, lo fueteaban. Claro. Entonces, yo creo que siempre con un buen manejo y como el dicho dice, con miel se pescan más abejas que con hiel. Igual en el caballo no necesita el maltrato para hacer lo que tú quieras que haga. Exacto. Ahora, sí me queda claro que hay caballos, que ya traen arrastrando una situación, que ya traen mañas. Exacto. Ahí sí a lo mejor hay que trabajarlas, pero sin un maltrato. Exacto. Totalmente de acuerdo. Esto que mencionas es súper importante. Y yo creo que no es nada místico ni nada fuera de lo normal. Los mismos humanos, o sea, a nosotros nos gusta que nos traten bien. Sí. Y nosotros reaccionamos bien quien nos trata bien. Así de simple. Más aún un caballo que tiene, además, estas habilidades de sus sentidos exacerbadas, ¿no? Por su misma situación de presa. Entonces, pues obviamente él va a estar al pendiente y atento de las amenazas, de lo negativo, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo sobre las diferentes formas de manejar a los caballos. Sabemos que existen domas tradicionales, ¿no? Gauchas, estas domas vaqueras que les dicen, donde se utiliza mucho la espuela, ¿no? Sí. Y es muy interesante. Yo ahorita venía haciendo como una autorreflexión, porque ese tipo de domas busca lograr algo, es como querer correr sin haber empezado a gatear antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando lo vemos en contra de la doma natural o otras domas más amigables con el caballo, parten de un principio bien básico, ¿no? Yo primero tengo que hacer que el caballo me confíe en mí. Yo no puedo decirle, ponte a correr y ponte a hacer lo que quiero que hagas, si ni siquiera me conoce, si ni siquiera pues confía en mí, si no sabe ni qué esperar.
pero ya quiero ponerle la silla, ya quiero treparme, ya quiero todo. Bueno, ¿y tú quién eres o qué? Exacto, como lo haría uno, ¿no? Al final de cuentas, si está uno sentado y de repente le empiezan a dar órdenes, se queda como que, oye, ¿tú quién eres, no? Y pues el miedo, al final de cuentas, puede evolucionar después en una agresión. Entonces, pues lo ideal es básicamente lograr ante un mundo tan... Yo siempre les digo a los chicos, los animales viven en un mundo súper bizarro para ellos, ¿no? Es totalmente extraño para ellos. Nosotros entendemos todo lo que está pasando porque es nuestro mundo, al final de cuentas. Pero el caballo lo que hace es tratar de entender qué está pasando. Oye, ¿por qué se acercó? ¿Y por qué de repente me puso la Hakimi? ¿Y por qué de repente puso la silla? ¿Y por qué me está pegando? Nadie se lo explica. Él está solamente recibiendo agresiones y pues puede reaccionar de muchas formas. Puede llegar a ser un animal sumiso, pero también puede llegar a defenderse. Así es. Puede llegar a agredir, ¿no? Entonces, yo creo que lo más lógico al hablar de domas es empezar a gatear. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Soy fulano. Presentarse con el caballo y tratar de crear ese entorno como... lógico, ¿no? Para el animal. Eso es lo importante. Hay que tratar de entender que los animales están dentro de un ambiente que no reconocen, ellos no entienden qué es lo que está pasando. Entonces es nuestra labor lograr que ellos se sientan cómodos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo consistentes, ¿no? En nuestras acciones con ellos. Fíjate que yo creo que nos faltan muchas personas así como tú, con esa ideología. Y aquí aprovecho para saludar a un excelente amigo, Pablo Rojas, que maneja también, es etólogo, maneja ese bienestar del caballo. Exacto. Una filosofía tan preciosa, Andrea, que le da su lugar al caballo, el entorno idóneo, cómo se siente, exacto, cómo vive, qué percibe. Y eso es bien importante para sacarle todo lo máximo al animal, porque si no lo tienes desaprovechado. O sea, dignifícale y aprovecha lo que puede darte a ti. Exacto, al final de cuentas. Y la verdad es que un caballo feliz o un caballo con bienestar va a ser el mejor caballo que puedas tener. Es impresionante cómo un caballo que se encuentra cómodo y confiado en su entorno puede llegar a darte impresionantes resultados. Hay historias, hay descripciones que hablan cómo las personas que comenzaron con la doma natural lograban cosas impresionantes con sus caballos, y al punto de que el caballo llega a dar la vida por su jinete por esa conexión tan estrecha que se logra. Lo protege de tal manera. Digo, ha habido casos en la historia, Bucéfalo y otros tantos, exacto, que dices, increíble, o sea, se ponen al tú por tú con su jinete, como dices tú, hacen ese match tan excelente que dices, nos damos y exacto, vamos. Exacto. Y tope donde tope, y ahí van. Y uno, nomás que no recuerdo el nombre del caballo, que se atravesó para proteger a su jinete, bueno, a su amo, por decirlo así, a su dueño, y recibió todos los balazos del caballo. Pero dices tú, él sabía. Entonces, son cosas que, bueno, tendríamos que meternos mucho. Y para todos aquellos que dicen, el caballo simplemente es un animal, con todo respeto y perdonen, pero ya estamos viendo que no. Métase un poquito. No, y al final de cuentas, pues animales todos somos, ¿no? No, todos somos dentro del mismo reino. Me van a decir, ¿cómo que no es un animal? Sí es un animal, pero estamos hablando muchos amigos que, ay, Marisol, ¿y qué le hablas? ¿Qué más da? Sí, claro. ¿Qué le hablas si es un caballo? No, sí te entiende. O sea, bueno, tal vez no tiene un entendimiento como tal, pero tiene emociones. Y eso me lo comentaba también un buen amigo, David Alonso. Dice, el caballo tiene emociones. Claro. Y perfectamente percibe la alegría de una tristeza, de un coraje. Entonces, ya tiene una parte sensible y vaya, como nosotros, de percibir y de sentir. Así es. De hecho, hay estudios súper definidos donde habla de que el caballo tiene la capacidad de entender las acciones humanas, ¿no? Los gestos humanos. Entonces, por ejemplo, a veces uno entra a donde está el caballo y de volada empieza a hacer, o pasa, ¿no? Que vas con alguien que no lo conoce el caballo y de repente actúa de una manera diferente el caballo y tú dices, ay, caray, así no se comporta. Es que es la vibra, ¿no? No es la vibra, es que el caballo puede leer el comportamiento de la persona, ¿no? Es que de leer el cuerpo, la postura corporal, depende de su supervivencia. Entonces llega una persona que a lo mejor de manera inconsciente tiene un lenguaje corporal agresivo
a lo mejor pasó por algo en la mañana, no sé, ¿no? Pero tiene un lenguaje que para el caballo... Trae toda la negatividad. Trae la negatividad y uno no se da cuenta, pero nosotros también somos muy corporales, ¿no? Entonces, el caballo lo lee, inmediatamente uno, oye, pues, él es muy tranquilo, no sé por qué se puso así. Pues porque probablemente leyó un lenguaje que uno no pudo captar, que para él era amenazante. Entonces, está muy, muy comprobado, los animales pueden leernos de manera visual, son muy visuales aparte. Entonces, pues hay que ser muy inteligentes al momento de acercarse al caballo, ¿no? ¿Qué le estoy...? Ellos no hablan como nosotros, entonces, ¿cómo le estoy comunicando mi estado emocional? Y él va a reaccionar de eso, al final de cuentas. Híjole, después de esto se me hace que me voy a meter a estudiar etología también. Ay, es hermoso, de verdad que sí, es hermoso, es impresionante. Y aparte tiene un potencial para estrechar esas relaciones ilimitado. Es conocer realmente, tratar de hablar el mismo lenguaje es básico para poder que exista una comunicación. Entonces hay que conocer el comportamiento, es la forma en la que se comunican con nosotros. Totalmente. Pues la verdad, para todos aquellos yo creo que ha sido de gran valor el tener a la doctora Andrea González aquí en Equestrian and Western Life. Es algo que si por alguna causa dicen, oye, me quedó esta duda o lo que fuera, ¿algún teléfono, Andrea? Sí, claro que sí. Bueno, estamos ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El teléfono es 1340-4391. Para cualquier duda, cualquier pregunta, pues mi nombre es Andrea González, pueden preguntar por mí directamente y cuenten con nosotros. De verdad, nosotros encantados de estar aquí. Estos espacios son necesarios, ¿no? Para que la gente empiece a crear conciencia. Y bueno, y de igual manera, y en Fundación FICAE ya sabe, 8371-3131, estamos a la orden. De igual manera, no está Andrea físicamente ahí todo el tiempo, pero cualquier situación la haremos llegar, ya que tenemos la fortuna de haber firmado convenio con la Universidad Autónoma de León y vamos a hacer algunos programas conjuntamente, y algunas cosas bien interesantes para todos aquellos que sean amantes del caballo. Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias, Andrea, por este espacio. Marisol. Se nos fue bien rápido el tiempo y la verdad yo sé que faltó mucho tema, pero te extendemos la invitación para posteriormente si nos acompañas, porque yo sé que siempre va a quedar gente que dice, ay, pero no entendí esto, o me hubiera gustado que se hablara. Claro. No, ya no tenemos tiempo, pero nos vemos la siguiente semana esperándote aquí en una emisión más de Equestrian and Western Life con invitados especiales, disciplinas ecuestres, el mundo del caballo. Agradeciéndole a la doctora Andrea González en esta emisión de este sábado 3 de septiembre habernos apoyado. Muchas gracias, Marisol. Invitándote nuevamente, Andrea. Por favor, yo encantada. Muchísimas gracias y pues cuenten con nosotros. Claro, sí. Y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en una emisión más. Que tengas una excelente semana. Bendiciones.